Cuando revisamos la filmografía de Christopher Nolan, resulta casi imposible no notar su obsesión por el tiempo, desde la fragmentación cronológica en Memento hasta el rebobinado de este en Tenet, pasando por la dilatación temporal en Inception o Interstellar. Así, parece que el tiempo es el eje sobre el cual gira toda su propuesta cinematográfica. Sin embargo, decir que las películas de Nolan tratan sobre el tiempo es quedarse en la superficie. El tiempo no es su tema, es más bien la herramienta. No funciona como un mero artificio narrativo para impresionar a la audiencia, sino como un mecanismo que posibilita la redención del hombre bueno. Nolan utiliza la manipulación temporal para explorar la culpa y la redención de sus protagonistas, hombres inteligentes pero imperfectos, que moldean los minutos a su favor y consiguen así una narrativa en la que les sea posible el perdón. En este video analizaremos cómo es que este director usa el tiempo y por consiguiente lo que propone su cine. Para comprender por qué el tiempo se vuelve una necesidad en sus historias, primero debemos revisar la psicología de sus protagonistas. A primera vista, sus personajes se encajan con la estructura clásica del camino del héroe. Sin embargo, hay una diferencia muy importante. No son elegidos por los dioses, más bien son elegidos por su pasado, uno marcado por la culpa, un error que los carcome. La forma en que Nolan nos devela este error varía según la arquitectura de cada filme. En Inception y Memento, el trauma se nos presenta de forma fragmentada a través del recuerdo subjetivo. En Interstellar u Oppenheimer, la narrativa nos muestra de forma lineal cómo se llega a ese punto de quiebre, ya sea el abandono familiar voluntario o la deliberación científica de una tragedia. Incluso en Tenet, su estructura más compleja se nos advierte del error que el protagonista cometerá en el futuro, a la vez que paradójicamente ya pertenece a su pasado. Nolan mantiene la estructura del viaje del héroe casi intacta, pero introduce una variación en el motor. Sus personajes han fallado y es su propia brújula moral la que los obliga a buscar una reivindicación. Son individuos capaces, instruidos e inteligentes, pero en algún momento cometieron una falla y es esta la que les permite ingresar a su epopeya. Ahora, hay que aclarar que estos personajes no son hombres comunes en un sentido estricto. Sus características responden a un modelo muy específico dentro de la ideología cultural. Para entenderlo, hay que revisar un poco los arquetipos masculinos que identifican Douglas Holt y Craig Thompson en la sociedad contemporánea. 1. El breadwinner o el proveedor. 2. El rebel o rebelde. Y 3. El man of action u hombre de acción. El breadwinner es el hombre proveedor, heredero del mito de que América es la tierra de las oportunidades ilimitadas. Se vuelve hombre a través del trabajo extenuante y el logro material. Representa valores comunitarios y familiares como la paternidad, el autosacrificio, la civilidad y la estabilidad. En el extremo opuesto está el rebel. Es el hombre anárquico independiente que rechaza las instituciones y se niega a encajar. Sobrevive gracias a su coraje y astucia física. Es más un guerrero que un padre, más un seductor que un esposo. Estos dos modelos, sin embargo, son demasiado extremos para poder acomodarse a ellos en su totalidad. Uno es emasculante, mientras que el otro no tiene ningún tipo de estabilidad. Así, para resolver la tensión entre la domesticidad del proveedor y el caos del rebelde, surge el tercer modelo, el Man of Action. Este héroe es el punto medio entre ambos. Posee el dinamismo del anarquista, pero la responsabilidad del patriarca. Es un sujeto innovador que desafía las reglas preestablecidas y el status quo, mas no para destruir el orden social, sino para perfeccionarlo. Esto gracias a su profunda racionalidad e inteligencia. Los protagonistas de Nolan operan siempre bajo este esquema. Su tragedia no nace de una maldad intrínseca, sino de una deliberación racional cuyas consecuencias superaron lo previsible. Son decisiones nobles con resultados desafortunados.
Cobb quería salvar la mente de su esposa mediante la implantación de una idea. Cooper aceptó la misión espacial para asegurar el futuro de su especie. Al asumir riesgos tan elevados en sus propios términos, desatan la contingencia y con ella la culpa. Sin embargo, al carecer de características sobrenaturales, su intelecto por sí mismo no basta para reparar el daño. Es aquí donde la propuesta de Nolan adquiere un peso teórico. El héroe contemporáneo, como señala el pensador Joseph Odara, se inserta en códigos estrictamente humanos y terrenales. Está condicionado por estructuras sociales y biológicas y desprovisto de favores divinos. Entonces, Odara explica que, para alcanzar su estatus, el héroe corteja el drama y a la tragedia. Necesita sufrir, expiar por la idea que lo obsesiona. Cree con firmeza que su padecimiento conmoverá la lógica antiheroica de los hechos. Como habíamos mencionado al principio, la culpa es el pase que les permite entrar al camino del héroe y redimirse. Sin embargo, en un mundo racional, el sufrimiento de uno no altera la realidad. Si estos personajes no poseen facultades sobrehumanas, ¿cómo pueden modificar las consecuencias de sus actos? La respuesta de Nolan es algo que cualquiera experimenta y tiene en todo momento: el tiempo. El tiempo no es un rayo divino ni un don místico, es la dimensión fundamental que compartimos todos los seres humanos. Es la herramienta del hombre común. Lo que Nolan hace es tomar la condición existencial y estirarla hasta sus límites físicos y narrativos, ofreciéndonos una fantasía de control y rectificación que responde a una de las mayores ansiedades humanas: la posibilidad de corregir el pasado. Si analizamos su filmografía, podemos trazar una escala de cómo la manipulación del tiempo funciona como un vehículo directo de la reparación moral. 1. En Memento nos enfrentamos a una memoria fragmentada. Leonard Shelby no busca únicamente su venganza, sino que utiliza el tiempo roto para construir activamente una narrativa artificial en la que él pueda eximirse de la responsabilidad de su propia desgracia. Aquí el tiempo manipulado es un refugio contra la culpa. 2. En Inception, la propuesta se traslada a la expansión temporal dentro del espacio onírico. Al multiplicar los minutos en horas y los años en décadas dentro del limbo, la película otorga a Cobb el tiempo suficiente para confrontar la proyección de su trauma, deliberar con su culpa y finalmente perdonarse. El tiempo expandido es aquí un espacio de terapia moral. 3. En Interstellar, entramos en el terreno de la distorsión física. La relatividad y la gravedad permiten moldear la cronología para conectar el pasado con el futuro. El amor de Cooper hacia su hija no es solo un lazo afectivo, sino que es la fuerza motriz que utiliza las grietas del espacio-tiempo para vencer la entropía y cumplir en última instancia su promesa de retorno. 4. En Tenet, la premisa se vuelve explícita y literal. La inversión del tiempo representa el deseo último de el Man of Action, la capacidad física de rebobinar los acontecimientos para deshacer el error original. En la tesis de Nolan, el error es inevitable, incluso para las mentes más brillantes. Pero el hombre bueno encuentra su redención si es capaz de utilizar el tiempo como una materia moldeable para reescribir el devenir de los hechos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando este mecanismo se enfrenta a una linealidad inalterable de la historia? Pues es justo eso lo que pasa en Oppenheimer. Por la naturaleza histórica del filme, aquí vemos la absoluta imposibilidad de cambiar las cosas. Las consecuencias de las decisiones de este científico ya fueron y todavía lo son. Sin embargo, en este escenario donde el pasado es inalterable, el tiempo lineal todavía puede hacer algo. Otorga la posibilidad de la reivindicación histórica a través de la memoria colectiva. Como suele decirse, el tiempo lo cura todo. En realidad, lo que hace el tiempo es permitir que las generaciones posteriores revisen la historia y decidan si la figura rota merece una redención o no. A mi parecer, Nolan utiliza la película misma como ese aparato de reivindicación. La puesta en escena de Oppenheimer es profundamente empática con el científico. Nos introduce su angustia subjetiva, sus dilemas éticos y su posterior escrutinio público.
Nolan utiliza el tiempo ya ocurrido y hace un producto cultural para mostrarnos al científico como un hombre bueno atrapado en un dilema geopolítico que se le salía de las manos. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta incómoda y una crítica necesaria sobre las implicaciones éticas de su cine. Su obsesión por revivir al hombre bueno caído minimiza el daño real de los actos. Al centrar la narrativa en la angustia existencial del creador de la bomba y no en el sufrimiento de las víctimas, el director prioriza la absolución moral de su protagonista por encima de las consecuencias globales. Aunque esto es un debate que excede el propósito de este video, es un cuestionamiento ético inevitable cuando empezamos a desentrañar la ideología de su cine. Con esto ya dicho, la propuesta fílmica de Nolan se vuelve clara. Es una defensa a la redención del hombre común, que por su naturaleza comete errores. Sin embargo, estos mismos son los que le permiten entrar a su propia epopeya y restituirse como figura ideal usando algo que está al alcance de todos: el tiempo. Bajo esta premisa, el anuncio de la Odisea cobra bastante lógica. No se trata de un giro imprevisto, más bien es el regreso a la base, a la historia que ha permitido en realidad todo su cine. Odiseo es el héroe por excelencia, y lo más interesante es que incluso aquí el tiempo es la herramienta más poderosa. Penélope, la esposa que espera pacientemente en Ítaca, manipula física y conscientemente el tiempo. Al tejer y destejer cada noche, sabotea el paso de los años y suspende el presente para darle oportunidad a su esposo para regresar. Al igual que en Inception o Interstellar, el afecto opera como catalizador que permite dilatar el tiempo para posibilitar el retorno del héroe. Este análisis ahora nos permite hacernos más preguntas que vale la pena reflexionar y que por motivos de tiempo no pude indagar en este video. Por ejemplo, ¿por qué Nolan se empeña en salvaguardar valores tradicionales como la familia y el rol del proveedor? ¿Por qué estos viajes son enteramente masculinos, relegando a las mujeres solo a instrumentos que permiten la reivindicación del héroe? Eso se los dejo pensar a ustedes. Muchas gracias por ver este video y espero leer sus propias reflexiones en los comentarios. Nos vemos.